Nunca tuvimos un anime completo de Berserk, pero pará, hay una respuesta. Berserk a día de hoy sigue publicándose, incluso después del fallecimiento de Kentaro Miura, y si bien su publicación fluctuó bastante a lo largo de los años, nunca se detuvo. Sin embargo, los anime no corrieron la misma suerte. La del 97 es espectacular, pero no se siguió. La trilogía de películas contaron lo mismo que la anterior, pero con mejoras de animación. Y la del 2016, a diferencia de las otras, continuó con los sucesos posteriores al eclipse, pero el ritmo de la historia, y en especial el uso excesivo de CGI, le provocaron una ola de críticas. Kentaro Miura nació el 11 de julio de 1966 en la ciudad de Chiba, Japón. Con tan solo 10 años escribió su primer manga en 1976 y para el año siguiente ya había publicado otro proyecto. Para Miura los 80 fueron clave, principalmente porque en 1988 sacó Berserk The Prototype, una historia introductoria a su posterior y más grande conocida obra hasta el día de hoy, Berserk. La crónica medieval sobre un espadachín que no hizo más que padecer dolor físico y psicológico le abrió a Miura un camino repleto de éxito, fama, el Gran Premio Osamu Tezuka y adaptaciones televisivas. Aunque de forma paradójica, a las tres adaptaciones siempre le faltó algo y peor aún, la historia de Guts y compañía sufrió el golpe más duro cuando en 2021 Kentaro Miura falleció a la edad de 54 años. Tragedia que dejó a Berserk inconclusa de un cierre, o al menos a puño y letra de su creador, porque el manga sigue, sí. Pero ver una adaptación que cubra toda la obra, eso me parece que es un sueño. Así que hoy tenemos qué carajo pasó con las adaptaciones de Berserk. De alguna forma, el destino estaba escrito para Miura, ya que su madre era profesora de arte y su padre era dibujante de storyboards, por lo que desde temprana edad ya dibujaba sus propias historias, y reforzó aún más su pasión cuando en la adolescencia estudió arte. Ahí conoció a su amigo más cercano y quien a día de hoy supervisa Berserk luego de su muerte, Koji Mori. Cabe mencionar que Berserk no es la única obra creada por Miura, hay 10 más entre sus filas, pero al día de hoy son bastante difíciles de conseguir. Y quizás el más accesible es el último, titulado Duranki, el cual guarda alguna que otra similitud con la historia de Guts. La creación de Berserk tuvo especial inspiración en mangas y personajes del cine, cuyo producto fue Berserk The Prototype, lanzado en 1988 como un one shot, es decir, un unitario, con Guts y Puck como protagonistas, quienes salvan a una niña llamada Frika de Vlad Tepes, un apóstol del dios Vana. Vlad Tepes haciendo referencia al conde que luego sirvió de inspiración para el infame Drácula, y Vana por el dios oscuro de la antigüedad. Este unitario sirvió como base de lo que después sería Berserk, cuya historia fue agregado en el tomo 14, justamente al final de la Edad de Oro y principio de la saga de Convicción. El viaje de Guts empezó a publicarse en 1989, pero incluso antes de Prototype en 1985, Miura ya tenía en mente al personaje principal. De hecho, cuando este tenía 19 años, fue asistente temporal del mangaka Yoshi Morikawa, creador de Hajime no Ippo, quien comentó haber visto un boceto sobre el espadachín mucho tiempo antes de Berserk The Prototype. La inspiración para este sabandija fue una mezcla de varios personajes. Por ejemplo, el brazo prostético fue inspirado en Hyakimaru de Dororo y el personaje de Cobra del manga con el mismo nombre, mientras que la personalidad tiene similitudes con Max Rokatansky de Mad Max o varias interpretaciones del actor Rutger Hauer como Roy Batty, por nombrar una. Por otra parte, Berserk como obra tomó elementos de Hokuto no Ken, uno de los primeros manga anime shounen de la edad moderna, e incluso llegó a colaborar con su creador, Buronson, en esta obra titulada O-Ro. Del mismo modo, el mangaka Go Nagai y la autora Chika Umino, creadores de Mazinger Z y Hachikuro respectivamente, ayudaron ya sea como inspiración o al desarrollo de un personaje como Farnese por el lado de Umino. El ambiente oscuro y desolador fue inspirado en películas estadounidenses como Terminator y Robocop, o mismo Conan el Bárbaro marcó el tipo de género como es la fantasía oscura. No obstante, no solo la ficción y el arte fueron parte de su concepción. Miura también se fijó en sucesos reales como el genocidio de Ruanda y las guerras yugoslavas para ilustrar la turbulenta organización social y política que padecían ciertas naciones. Pero quien más influyó en el estilo de Miura fue el pintor Frank Frazetta, porque es de raíces italianas.
casi la cago. Oriundo de Nueva York, Frank marcó un antes y un después no solo como pintor, sino también como historietista, en donde supo plasmar su arte en obras como Mad Max, historias de DC Comics o mismo Conan el Bárbaro. Guts comenzó su viaje en 1989, pero recién un año después salió a la venta el primer tomo de la mano de Hakusensha, luego reemplazada por la Young Animal. Aunque su éxito fue casi inmediato, no fue hasta el memorable arco de la Edad de Oro que terminó por catapultar a Miura como uno de los mangakas más prolíficos de sus tiempos, cuyo reconocimiento le dio el premio Osamu Tezuka por excelencia en 2003, el más alto galardón que se le puede dar a un mangaka. Hoy, 36 años después, la obra sigue publicándose, a paso de tortuga muerta, pero ahí está, y cuenta con 5 arcos: Espadachín Negro, Edad de Oro, Convicción, Halcón Milenario y Fantasía, cuya historia se centra en Guts, un espadachín que sufrió una sucesión de hechos espantosos que lo convirtieron en un sinvergüenza. En el buen sentido. Gracias a su éxito, Guts se expandió a otros campos, y no solo hablo del cine, también los videojuegos, los cuales hubo 3. La Furia de Guts para Dreamcast 1999, Saga del Halcón Milenario para PS2 2004 y La Banda del Halcón para PS4 y Vita en 2016, todos hack and slash por cierto. Cabe mencionar que estos dos ámbitos no fueron los únicos. Libros, juegos de mesa y hasta música nacieron como producto de la historia de Guts. Esto además de miles de artistas que utilizaron el arte de Miura para basar conceptos en sus propias historias. Desde Attack on Titan, Blue Exorcist o Vinland Saga hasta sagas de videojuegos como Final Fantasy, Devil May Cry, Dynasty Warriors o el caso más relevante hoy en día, los Souls de Hidetaka Miyazaki. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. Y es que el 6 de mayo de 2021, Guts sufrió el golpe más duro, cuando su creador falleció a la edad de 54 años debido a una disección aórtica aguda. En palabras que hasta yo puedo entender, se le desgarró la pared de la aorta, la arteria principal y más importante del cuerpo humano, lo cual le provocó una hemorragia interna que fue imposible de controlar. La primera adaptación llegó de la mano de Oriental Light and Magic. Este estudio de animación, fundado en 1990, tomó relevancia cuando en 1997, mismo año que produjo Berserk, tomó el mando de nada más y nada menos que de Pokémon. Este primer trabajo sobre Berserk cubre la saga del Espadachín Negro y termina con la Edad de Oro y el fatídico eclipse, justo en el clímax, en el punto más alto e importante en el desarrollo de la historia. La recreación de las escenas, la violencia y el agregado de ciertos detalles que no estaban en el manga le dieron una personalidad propia que, junto a la animación y paleta de colores, terminaron por consolidarla como una obra sobresaliente, y todo en 26 capítulos de pura aura. Aún así, la serie murió con el eclipse, y por una simple razón: salió demasiado temprano. Fue como se dice hoy, fue una adelantada a su época. En papel, la Edad de Oro cerró sus puertas el 29 de septiembre de 1997, mientras que el anime se estrenó el 7 de octubre de 1997 y finalizó el 31 de marzo de 1998, por lo que Berserk recién estaba comenzando con el arco de Convicción, y luego de que Miura supervisara esta producción se encontraba demasiado ocupado tratando de no bajar la calidad del manga posterior a uno de los arcos argumentales más prolíficos de la historia. Es decir, el anime ya había alcanzado el manga y Miura necesitaba de mucho tiempo para dibujar y escribir los nuevos capítulos, de la misma manera que el presupuesto ya se estaba yendo de las manos, porque recordemos que por aquel entonces no se utilizaba CGI, o al menos no para esta obra, por lo que todo se hacía a mano, y con esto me refiero al tan querido 2D, y ciertamente recrear estos dibujos de esta manera se estaba convirtiendo en un infierno, casi como tener la marca, lo que imposibilitó la continuación de la serie. Eso sí, nos dejó momentos inolvidables y una banda sonora de la puta madre. No obstante, esta no fue la única adaptación. El siguiente proyecto fue Berserk: La Edad de Oro, originalmente concebida como una trilogía de películas que buscaban mejorar la de los 90 mediante optimizaciones de animación, cuya obra quedó a cargo de Estudio 4C y que fueron estrenadas entre 2012 y 2013. La Edad de Oro 1 presenta la inserción de Guts a la Banda del Halcón y el primer enfrentamiento contra Nosferatu Zod. La Edad de Oro 2 muestra la batalla de Doldry, el ascenso de la Banda del
del halcón y, como no, su posterior caída y el descenso a la locura de Griffith. Y la última parte cuenta el rescate de este último y el fatídico eclipse. Posteriormente, las tres fueron editadas y lanzadas como una serie de 13 capítulos bajo el nombre Arco de la Edad de Oro Memorial Edition. La idea de esta nueva entrega era hacer un remake, por lo que fue lo mismo que la anterior pero con diferencias significativas. Parece una contradicción, pero vayamos a esto. Lo que más se sintió fue el ritmo. De 25 capítulos se suprimió a 13, por lo que la utilización de la elipsis brilló como nunca en escenas como la vez que Guts venció a 100 hombres o su perturbadora infancia y relación con Gambino. Probablemente esta serie no es para quien no conoce nada sobre la obra, ya que obvia algunas cosas que la del 90 detalló un poco más. Sin embargo, su excelente animación, la cantidad de capítulos y la enorme calidad del doblaje latino la hacen una adaptación altamente recomendada. Eso sin mencionar que las escenas de sexo son más explícitas, bien como para tocarse el ganso y que quede colorado como el huevo del rey. Su recibimiento fue muy positivo y así como su antecesora terminó con el eclipse. Y la realidad es que sin importar su recepción y como mencioné antes, la idea principal era hacer un remake, es decir, no continuar los sucesos posteriores al eclipse. Incluso si nos fijamos en las fechas, nos vamos a encontrar con que Berserk estaba entre los tomos 36 y 37, ya en el arco de fantasía. Es decir, que era posible seguir con la historia, pero el proyecto no fue ideado para cumplir con este objetivo y nuevamente Berserk quedó a medias con aquel banquete repleto de sangre, sudor y sexo. El último gran proyecto audiovisual fue la adaptación de 2016 y a diferencia con las anteriores, esta sí prosiguió con los sucesos posteriores al eclipse, concretamente con la saga Convicción y Halcón Milenario. La serie fue anunciada en 2015 y lanzada en 2016 con un total de 24 capítulos. Esto gracias al trabajo de estudios de animación como Liden Films, Genba y Milen Pensy, y bajo el guión de Makoto Fukami y la dirección de Shin Itagaki, ambos con experiencia en el ámbito, siendo que el primero escribió episodios de Psycho Pass. Por su parte, Itagaki dirigió obras como la adaptación de Devil May Cry del año 2007, aunque lo que más destaca de este apartado es que Miura fue supervisor ejecutivo de la serie, algo que a más de uno le supondría un éxito tremendo. Y no podía estar más lejos de la realidad. La animación mixta entre el 2D y 3D se llevó todas las luces, y no particularmente de forma positiva. Esto porque según su productor Reo Kurosu querían intentar algo nuevo, por esta razón que las ideas eran planteadas inicialmente en 2D y luego animadas de dos formas distintas. La primera de esta forma ya mencionada, y la otra en un híbrido con 3D, en donde se utilizaron técnicas como el cel shading o en español sombreado plano, herramienta que permite darle una apariencia hecha a mano a diseños hechos por computadora. Curiosamente, la primera vez que se usó esta técnica fue en 1997 y para el remake de Dr. Slump, una obra creada por el legendario Akira Toriyama. Otro aspecto de la animación fue el hatching, un efecto que se le da a las sombras y contornos de los personajes con el fin de que parezcan dibujados con lápiz o lapicera. Lo interesante de esto es que no solo se le dio este efecto a los objetos 3D, sino que también a los 2D para crear un estilo uniforme. El resultado final dejó decepcionados a muchos, incluso su poco reconocimiento detuvo una hipotética continuación. Y si me permiten opinar, la serie es buena, quizá la animación puede mitigar la brutalidad de algunas escenas, pero la esencia se mantiene por completo. No obstante, y para sorpresa de todos, un grupo de fans de Berserk y cansados de que ninguna serie haya podido completarse de principio a fin, decidieron producirla ellos bajo el nombre de Estudio Taka, que terminó por cancelarse en 2024 debido a problemas de licencia, porque ciertamente era un producto no oficial y sin licencia del espadachín. Este suceso y el rotundo fallecimiento de Miura acabó por darle a Berserk el título de obra maldita, y en efecto que las adaptaciones fracasaron porque dejaron de intentarlo. Son buenas pero están incompletas. Sin embargo, el manga sigue más vigente que nunca y es lógico que a Koji Mori y su equipo les cueste horrores seguir con su historia, ya que el legado de Miura es tan grande como la espada de Guts y la de Mandingo. En síntesis, el manga tiene que llegar a su fin para que los dueños de los derechos hagan un anime completo y bien hecho como se merece. Nos vemos.